¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a EduMondo, su programa transmitido por Edu Digital Media todos los miércoles a las 10 a.m. a través de la plataforma de Florida Global University. Hoy nos acompaña y tenemos el honor de tener como invitado al amigo Mario Mateus, un experto en comunicaciones, en telecomunicaciones, ingeniero electrónico, con maestrías en seguridad informática. Y este tema es muy importante, hablarlo por el tema de la seguridad informática, tanto de las corporaciones como de las empresas, ¿no? Él, además es representante, CEO de la empresa American Defense Agency, que además es una empresa muy plural en el tema de seguridad. Habla de seguridad de las personas, seguridad informática, seguridad personal, seguridad en las escuelas. Es muy completa y el mes que viene tendremos como anunciante en Mondo Magazine Doral. Bienvenido, Mario. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Complacido de poder participar en estos temas. Sí. Bueno, mira, este tema, como decía al principio, es muy importante. Hay una vulnerabilidad extrema en los habitantes de todos los países por el tema de la seguridad informática, del robo de identidad, el robo de datos. ¿Qué definirías tú que es lo más importante en el tema de la seguridad informática para atacar como individuo, como persona, antes de irnos a las corporaciones? Claro, inicialmente yo diría que las personas tienen que tener conciencia de los riesgos que existen en el uso de la tecnología. No es no usar la tecnología, es saberla usar de una manera adecuada y ser previsivos en las aplicaciones o los sistemas que nosotros estamos usando. Un ejemplo, si yo voy a hacer una instalación de un sistema, de una aplicación en mi teléfono celular, que hoy en día todos los utilizamos, esa aplicación me está exigiendo a mí acceso a mis contactos, acceso a mis fotografías, acceso a la información que yo manejo dentro de mi teléfono celular. ¿La aplicación requiere o no requiere esa información? Porque si es una aplicación que me va a permitir a mí modificar una fotografía, por ejemplo, para que quiera tener acceso a mi base de datos de mis contactos, por ejemplo, a través de las aplicaciones me están extrayendo la información para poder ser utilizada con otros fines. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que nosotros tenemos, cómo estamos siendo atacados a través del uso de la tecnología, utilizando la ingeniería social, que es muy común el ataque sobre las personas y las corporaciones, pero el uso de la ataque de ingeniería social es la explotación de las debilidades del ser humano. Y entonces utilizan nuestra urgencia, nuestra necesidad para poder acceder a los sistemas de información. Y en el caso también personal, el uso o el mal uso de las redes sociales, ¿no? Que uno publica allí todo tipo de actividades. Bueno, la gente que lo mal usa, ¿no? Lo que come, con quién se reúne, las fotos familiares, los datos, dónde están en ese momento. ¿Eso cómo lo hace uno más vulnerable? El problema de exponer todo ese tipo de información a través de las redes sociales es que usted le está proveyendo la información a un atacante sin que el atacante tenga la necesidad de hacer la búsqueda de esa información, de exigirse un poco menos. Por ejemplo, los ladrones hoy en día están pendientes de las personas que están publicando todo el tiempo su estatus, en dónde están, qué están haciendo, y en el momento en que la persona publica, estoy de viaje en tal ciudad del mundo, automáticamente le está diciendo al ladrón, la casa está vacía, sola. Así es. Hay una posibilidad de hacer un robo de ese bien. Por ejemplo, si en países como Latinoamérica, que el secuestro es muy común, si las personas empiezan a publicar las fotos de sus hijos, empiezan a darles la información en qué colegio estudia, cuál es la rutina del niño, a qué sitio va después del colegio, todo ese tipo de información que un secuestrador puede utilizar para ejecutar su acción criminal. Entonces nosotros tenemos que ser muy precavidos en qué tipo de información queremos compartir y con quién la queremos compartir. Hay personas que tienen miles de personas conectadas a través de su red social, Facebook, Twitter o Instagram, cualquiera de esas redes. Y de esas 5.000 personas, en realidad con cuales se conocen bien,
uno, y dos, con cuáles en realidad quieren interactuar, que sepan ese tipo de información. Entonces, yo puedo tener un compañero de estudios, no, es que nosotros estudiamos en primero primaria juntos, uy, no, qué chévere, pero yo desde primero primaria no conozco cuál es su trayectoria, no sé qué hace, ni sé qué quiere hacer. Una cosa es querer interactuar y reconectarse con una persona, y otra cosa es que conozca toda tu vida, ¿sí? Porque tú no sabes las intenciones de esa persona por más de 20 años o 30 años. Sobre todo que pasa que en los jóvenes, por desconocimiento o por falta, digamos, de sentido común, el hecho de tener más seguidores los hace más populares. Entonces aceptan cualquier persona por tenerlo y entonces exhibir como un trofeo sus redes sociales abultadas, pero realmente están corriendo un enorme riesgo. Y los padres tienen que tener un papel allí, digamos, pues más acucioso en poder aconsejarlos y evitar pues que sean víctimas no solamente de fraude, hasta de ataques y a su integridad física, porque conocen gente por allí al final por la red y resulta que pues están en riesgo y se han visto muchos casos, bueno, que terminan en tragedias. Sí, porque puede ser que al comienzo obtengan seguidores, pero alguna posición que se tenga frente a algún tema o alguna cosa lo convierte automáticamente en su enemigo, y hay personas que son totalmente radicales que o piensa exactamente igual que yo o es mi enemigo, y resulta que pensar exactamente igual que otra persona es imposible. Todos, por muy parecido que pensemos, todos pensamos diferente. Entonces es un riesgo. Adicionalmente, si lo toman como un negocio, porque muchos de los jóvenes hoy en día toman esto como un negocio, porque yo soy un youtuber, entonces adquiero muchos seguidores y la plataforma en la cual yo estoy interactuando me paga por eso, me pagan por publicidad, me pagan por eso. Si lo toman como un negocio, que sea como un negocio, no publiquen su vida personal, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, es una recomendación exactamente, no publicar su vida personal. No publicar su vida personal, porque es que sus seguidores no tienen la necesidad de conocer su estado de migratorio, por ejemplo, o su social security, o cuál es su teléfono personal, ¿cierto? Pero si yo tengo un blog que es muy seguido, o un canal de YouTube que es muy seguido, porque yo soy crítico de pósteres, por ejemplo, pues de ahí que yo me dedico a eso, puedo recibir recursos por eso, pero no... Por eso la gente tiene, o mis seguidores tienen que conocer mi vida privada. Si tengo familia o no tengo familia, dónde está establecida mi familia. ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? Ese tipo de cosas hay que ser muy celosos con la información privada. Con la información y en ese tema personal aquí, cuando uno va, por ejemplo, a una cita médica o en cualquier parte, también una solicitud de empleo, siempre le piden el Social Security. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, darlo en casos muy específicos y no dárselo a cualquier persona? En los bancos, obviamente. En casos muy específicos, digamos que a nivel de el sistema de salud, las organizaciones, los consultorios odontológicos, médicos, ellos piden eso, es porque tienen que llenar una base de datos a nivel, ellos están exigidos a poner ese tipo de información, pero al igual que tienen el derecho de tener esa información, tienen la obligación de proteger esa información. Entonces no es que te pidan el Social Security por cualquier aspecto, no, es por una circunstancia específica, igual los bancos, igual cualquier otro tipo de organización. Por ejemplo, si haces una aplicación online y te exigen el Social Security, no puedes ponerlo. No lo puedes poner. No lo debes poner. No lo debes poner. No lo debes poner por ninguna circunstancia. Si no te permite hacer la aplicación por esas circunstancias, es porque te quieren robar la información. Porque por ley ellos no tienen por qué estar exigiendo esa información. Ahora, si él, en donde tú estás haciendo la aplicación, te va a contratar, ellos sí te obligan a que tú entregues su Social Security, porque tienen que hacer unos procesos administrativos, pero eso ya es cuando usted ya está contratado. Y te piden hasta el cartoncito y tú lo llevas, tu copia y todo. Y te piden eso, y eso es legal, pero ellos, adicionalmente, ellos tienen la obligación de proteger la información. En Estados Unidos, estamos hablando acá de Estados Unidos, pero a nivel mundial, hay regulación frente al respecto en todos los países, más laxa o menos laxa, pero hay regulación como tal. Acá en Estados Unidos hay unas leyes federales que nos gobiernan a todos por igual, y adicionalmente hay unas leyes estatales
que son un poco más estrictas en algunos casos que la misma ley federal. El incumplimiento de ambas leyes no implica que la otra no sea responsable. Es decir, si yo incumplo una ley federal, no quiere decir que por la ley estatal ya no me pueden penalizar, también me pueden penalizar. Por partida doble. Por partida doble. O sea, los delitos informáticos vienen siendo entonces delitos federales. Y también pueden ser delitos, dependiendo del estado donde te encuentres, con más rigurosidad en la aplicación de la ley. Y claro, esas consecuencias son, digamos, pecuniarias o son también penales. Hay de las dos. Hay responsabilidades penales y hay responsabilidades pecuniarias. Siempre que haya un problema de seguridad informática donde comprometan los datos privados de las personas, hay una pena pecuniaria. Si el que te está juzgando es a nivel federal, son unos montos específicos. Si el que te está juzgando es a nivel estatal, son otros montos específicos. Y el hecho de que el Estado, sea federal o sea estatal, te sancione, no quiere decir que tú no puedas ser responsable de acciones legales por parte de las personas que son víctimas. Entonces, vamos a hablar de un caso como Equifax. Por ejemplo. Equifax es una empresa que maneja la información crediticia de todas las personas que tenemos créditos en Estados Unidos. Por alguna u otra razón, tenemos algún tipo de crédito. Ellos tuvieron unos problemas de seguridad en los cuales les robaron la base de datos de todos los que estábamos ahí metidos. Y pues, ¿cierto? Que somos millones de personas. Le pagaron a los afectados, ¿no? Exactamente. Y el gobierno federal los multó con una multa millonaria, multimillonaria. Y fuera de eso, tuvieron unas responsabilidades con cada individuo que fue afectado. Entonces, la ley los obligó a que, adicionalmente de la multa que les cobró, tenían que hacer un tipo de procedimiento para informar a cada una de las personas, hacer el monitoreo de que la información que fue robada no haya sido utilizada para crímenes. Hacer el proceso de información de cada una de esas personas, que son costos multimillonarios, y nosotros como víctimas también podemos elevar una demanda contra la organización si hemos sido víctimas de fraude o víctimas de robo de identidad, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, imagínense, eso puede quebrar cualquier empresa. Si le pasa a una empresa tan grande como Equifax, imagínense la vulnerabilidad que tienen pequeñas y medianas empresas. Mario es un consultor en seguridad informática con más de 7 años de experiencia aquí en Estados Unidos, y por supuesto ahora pasamos del tema personal al tema corporativo. ¿Qué recomendarle a estas pequeñas y medianas corporaciones para evitar que sean víctimas de estos ataques no informáticos? Todas las organizaciones, sean gubernamentales o sean privadas, empresas grandes, medianas y pequeñas, son víctimas y somos víctimas de los ataques permanentes que los hackers están perpetrando día a día, haciendo la explotación de las vulnerabilidades técnicas, pero haciendo también la explotación del talento humano, de la vulnerabilidad humana, ¿cierto? Por ley, todas las organizaciones, cualquier empresa, así sean 2 empleados o sean 20,000 empleados, 30,000 empleados, tienen que tener un sistema de protección implementado dentro de su organización. Eso es ley, eso es mandatorio, como dicen acá. ¿Por qué? Porque la ley le exige la protección de la información privada de sus usuarios, de sus clientes. Vamos a hablarlo en diferentes escenarios. Un restaurante, por ejemplo. Un restaurante maneja un portal donde las personas pueden hacer su pedido para... online. Sí, su pedido para recogerlo, para que se lo envíen a través de cualquiera de las plataformas que le hace el delivery, ¿cierto? Esa organización está recolectando información personal, privada de cada persona, ¿cierto? Por ley, ya por el hecho de tener una suscripción o por tener el nombre, el número de tarjeta o el password y el nombre de usuario, ya por ley de la Florida está sujeto a la protección de todos esos datos.
Entonces, al ser obligado a la protección de todos esos datos, quiere decir que usted tiene que implementar un sistema de seguridad informática que le permita garantizar la protección de sus clientes. Y si se viola esa seguridad y cualquier hacker tiene acceso a esa base de datos, ¿qué pasa con el propietario de ese restaurante? Bueno, a nivel de la Florida, tiene que haber un procedimiento donde tiene que reportar y el gobierno de la Florida lo sanciona pecuniariamente. Adicionalmente, si hace incumplimiento de normas federales, también hay un procedimiento de investigación, una sanción pecuniaria, pero también hay una responsabilidad individual del propietario de ese establecimiento, ¿sí? En el cual, si se le demuestra negligencia, puede tener hasta cárcel. Cárcel, imagínese usted. Dependiendo de la industria hay regulación más estricta o menos estricta. Por ejemplo, el sistema de salud es una industria muy altamente regulada donde hay responsabilidad individual, inclusive, pongámoslo en un consultorio odontológico, está el odontólogo, y están los auxiliares, está la recepcionista. Los tres tienen una responsabilidad individual frente a la ley. Si a través de cada uno de ellos o individualmente se ejecuta la violación de los datos médicos de una persona por negligencia, por desconocimiento, por sea lo que sea, esa persona se enfrenta a un proceso penal. Distinto a su superior. Distinto. Claro, son tres niveles. A la investigación que va a haber sobre la dirección de ese establecimiento. Entonces, vamos a hablarlo de pequeñas y medianas empresas porque las personas tienen la concepción de que son solo las grandes organizaciones las atacadas. Sí, las grandes organizaciones son muy atacadas, por supuesto, porque son un poco más rentables, pero eso no quiere decir que las demás no. Ahora, no necesariamente son las más atacadas porque sean las más rentables. Las medianas y pequeñas empresas son mucho más atacadas que las grandes organizaciones porque las grandes organizaciones sí tienen implementado un sistema de seguridad que es un poco más difícil de vulnerar. En cambio, las medianas y pequeñas empresas normalmente no tienen absolutamente nada de protección. Las medianas y pequeñas empresas normalmente no tienen ni siquiera una persona del departamento técnico que les colabore 24 horas o pues en su horario laboral, sino tienen un contractor que simplemente lo llaman el día que tengo un problema. No, la impresora no me está funcionando o el computador tiene este problema. Ese es otro tipo de dedicación informática. Ese es otro tipo de servicio. Correcto, un servicio. No, y si no tienen ni siquiera el servicio del soporte técnico, del desempeño permanente de su red, menos tienen implementado un sistema de seguridad que les permita verificar lo que está pasando dentro de su red permanentemente. Uno de los casos de toda organización mediana y pequeña es que no tienen ni siquiera un firewall, o si tienen un firewall no está ni siquiera bien configurado, y si lo tienen configurado no hay quien lo monitoree tampoco. Entonces cuando no monitorean un firewall no saben qué les está pasando, quién está intentando accesar, por qué está intentando accesar, a través de qué puertos está intentando accesar, ni nada de ese tipo de cosas, hasta que lo logran, pero no solo con los computadores, con los sistemas de información comprenden muchas otras cosas, por ejemplo, los controles de acceso, los sistemas biométricos, las cámaras de vigilancia, el sistema de telefonía. El sistema de telefonía es uno de los sistemas más vulnerables que hay en cualquier organización. En cualquier empresa, sí. Entonces, hay que ir y hacer un diagnóstico de la infraestructura que se tiene, pequeña o mediana, pero que se tiene, para que con esos recursos utilizar los recursos que se tienen y ver a qué nivel de seguridad se tiene y qué se requiere para ir a un nivel por lo menos básico de seguridad que les permita garantizar ante la ley que si ocurre algo no hubo negligencia. Porque, por ejemplo, eso es parte, digamos, del trabajo de tu empresa, que es llegar a la compañía, hacer una auditoría, digamos, de tu sistema, realizar una especie de diagnóstico y, en consecuencia, pues recomendar un tratamiento de acuerdo a su empresa, al tamaño y a sus debilidades y sus vulnerabilidades que deben hacer. Pero también hay agencias
de gobierno, ¿no?, que se dedican a esto, que yo me imagino no actúan cuando suceden los fraudes, que también van como a inspeccionar a las empresas y saber que todo esté en regla antes de que suceda el fraude, ¿no? Digamos que depende de la industria, que son altamente reguladas, pues hay mayor control del gobierno. Obviamente la industria financiera es muy altamente regulada y el gobierno está pendientemente verificando ese tipo de cosas. Inspectores y cosas, ¿no? En las empresas más grandes, que es donde hay mayor inconveniente. O el sector salud, los hospitales, las agencias de aseguradoras, universidades, por ejemplo. Las universidades son muy atacadas, por también. cierto. Las universidades es de las entidades más atacadas desde el interior de la organización como desde el exterior de la organización. ¿Y por qué? Porque aquí en Estados Unidos las universidades tienen investigación, tienen mucha investigación. Entonces, al tener investigación tienen información muy valiosa. Valiosísima. Y segundo, tienen recursos. Ahí hay mucho dinero. Entonces, uno de las cosas que, por ejemplo, hay, o ataques que hay dentro de una universidad es hacer phishing de los correos electrónicos. ¿Para qué? Para intentar obtener la desviación de dineros que van dentro de la investigación. ¿Sí? Hacer el robo de esos dineros. Y entonces, en el caso de su empresa, digamos ya de American Defense Agency, ustedes van básicamente a las pequeñas y medianas empresas y hacen esas recomendaciones y hacen sus consultorías, y entonces le dicen al cliente, independientemente del tamaño y hasta personalmente, qué deben de hacer en consecuencia. Esto es un problema muy grave, amigos. Esto es un problema que, si además que por ley es obligatorio que cada empresa tenga como un departamento de contabilidad, un departamento de ventas, un departamento de almacén, tiene que tener un departamento de seguridad informática, tiene que tener una persona especialista en esta área, y ustedes entrenan a esos gerentes. Sí, parte de nuestra asesoría es no solo decirle qué técnicamente es posible realizar para proteger su infraestructura, sino la parte del entrenamiento de los empleados, porque de nada sirve poner controles técnicos si no tenemos en cuenta el factor humano, que es el más fácil de explotar, donde las personas no tienen la concientización, no tienen la cultura de la seguridad. Entonces, hasta que sucede. Sí. Entonces yo le puedo exigir y poner unos controles técnicos a un sistema donde diga que una clave tiene que tener 20 dígitos y tiene que tener las características de tener mayúsculas, minúsculas, numerales, todos los factores que quiera, ¿cierto? Técnicamente eso es un buen control, ¿cierto? Pero si la persona dice, uy, no, yo no me puedo grabar esa clave y la pongo en la pantalla de mi computador, pues ahí no estoy haciendo absolutamente nada. Sí. Porque es que no existe la cultura preventiva, como tú dijiste. No existe ni siquiera para casos médicos. Esperemos a que nos suceda algo malo, sentirse mal para ir al médico. Aquí no hay que esperar a que suceda lo peor, que te roben la identidad, tu base de datos, para que entonces tú actúes. Aquí hay que prevenirlo y hay que formarse para eso, llamar a los expertos, llamar a personas como Mario Mateos y utilizar los servicios de su compañía American Defense Agency, que además, amigos, está muy accesible para que podamos nosotros intercambiar. Y a partir del próximo mes tendremos unos tips de seguridad personales, corporativa, que pueden ustedes ver en la revista Mundo Magazine Doral y también en su página web. ¿Cuáles serían las direcciones de tu empresa y sus redes? Ok, la dirección del portal de online es www.americandefenseagency.com. Okay. Y estamos en Twitter, estamos igual en Facebook con el mismo nombre. Y bueno, hablando de Facebook, que Facebook ha sido víctima de tantos robos de datos, o empresas tan grandes como Amazon, que uno no se imagina tampoco que pasen, pues suceden. De esas experiencias y esas anécdotas, Mario, ¿tú nos puedes contar? Sí, claro. Sí. Hay casos muy reconocidos. El más reciente fue el de Amazon, que no todos creemos que Amazon tiene la estructura de seguridad muy robusta, donde tiene expertos de seguridad todo el tiempo, y nos encontramos con que fue vulnerada por dos factores. Primero, porque no hubo actualización del servidor que fue comprometido, y segundo, porque fue explotado por una persona que conocía del sistema.
Estadísticamente está comprobado que el 51% de los incidentes de seguridad informática es porque hay un componente interno comprometido. Complicidad, ¿te refieres? Hay complicidad interna, o hay negligencia o hay inocencia de las personas. Entonces, pero igual van presos. Para decir, así sea por ingenuidad. Dependiendo dependiendo del delito, dependiendo de la regulación, tiene sus responsabilidades y dependiendo de la falta. Hay una cosa que son por negligencia, que sí tienen sus inconvenientes. También cuando yo por adrede quiero robarme o afectar una organización, también tiene sus consecuencias. O cuando es de inocencia, yo no tenía conocimiento, pues tiene unos atenuantes que no lo tienen. Dependiendo también de la industria, del tipo de datos y todo. Entonces, por ejemplo, hay ciertas industrias que son muy susceptibles a la negación de servicios, ¿sí? Porque o un competidor o porque un atacante quiere evitar que la organización tenga cierto tipo de servicio por un tiempo. Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos con las empresas pequeñas. Okay. El hotel, el restaurante que te estaba mencionando, el restaurante muy exitoso, la comida es muy sabrosa, hay mucha gente que solicita sus alimentos online. Y el competidor que tiene al frente su servicio está perdiendo clientes, no le va bien, necesita obtener eso y le hace un ataque de negación de servicios a esa plataforma. Y resulta que durante el día no pudieron hacer ningún tipo de transacción. Entonces la persona que está intentando obtener los alimentos online es porque no quiere ir hasta el restaurante. Simplemente cambia de opción y me voy a donde el competidor. Exacto. ¿Qué pasa? Yo te ofrezco el servicio, te fue bien, ese cliente no regresa al otro restaurante, sino va a donde le están ofreciendo el servicio, porque nosotros como personas humanas no tenemos la tolerancia y no tenemos el tiempo y hoy en día que vivimos muy atareados, entonces es a donde me ofrezcan el servicio rápido y que yo quede medianamente satisfecho con el servicio. Entonces solo con tumbarle la plataforma tienen, más allá de hackearle o de robar la base de datos, claro, con tumbarle la plataforma y hacer pues que la gente redireccione su necesidad a otro sitio, ¿no? Porque también pasa, esas plataformas las tumban en el gobierno. Y en el sector público, amigo, eso sí es grave, eso sí es peligroso, eso tiene unos fines además muy perjudiciales, porque puede llegar a robar datos de determinada organización, vendérsela a otro país, incluso en el propio, utilizarlo con fines electorales. Claro. Por ejemplo, porque están todos los datos y entonces atacar. Por eso es la gravedad. Eso, como hablamos de Amazon, a nivel público, ¿qué casos hay que sean simbólicos de robo de datos? De robo de datos. El año pasado se robaron 3.6 billones de datos crediticios de tarjetas de crédito. Billones. En Estados Unidos. ¿Solo aquí? Solo aquí. En 3.000 establecimientos en todos los estados de los Estados Unidos. ¿Y esa base de datos sigue? Esos datos fueron utilizados para hacer 6 billones de dólares en fraudes. ¿De dónde sacaron esos datos? De los datáfonos de restaurantes que tienen mucho tráfico, restaurantes de alimentos de consumo masivo, de tiendas por departamento. Tiendas por departamento. Cualquier tipo de establecimiento que tiene muy alto tráfico de ese tipo de transacciones, ¿cierto? Y fueron 6 billones de dólares comprometidos en eso. Yo veo que aquí en Estados Unidos es como más común, más frecuente ese tipo de ataques, a diferencia de Europa. Tú hablabas antes de cómo las regulaciones a nivel mundial difieren entre países y pareciera que en Europa son más estrictos. Digamos que a nivel de regulación Europa es mucho más estricto. Ellos tratan de que la privacidad de la información y el manejo de la información sea más estricto que acá en Estados Unidos. Sin embargo, no está seguro nadie. Esa regulación ha sido tan exitosa que está siendo asumida por muchos países a nivel mundial, entre esos Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo,
como te dije, hay leyes federales y leyes estatales. El Estado de California, por ejemplo, está asumiendo la regulación europea para implementarla en California. En este momento ya está siendo implementada y es muy rigurosa, más rigurosa. El Estado de Texas tiene su propia regulación. Florida tiene su propia regulación. Nueva York tiene una regulación nueva que también está basada en la regulación europea, que está siendo mucho más estricta, y digamos que a nivel de estados se están siendo implementados todo este tipo de regulaciones más estrictas que no le permiten a las empresas ser tan laxos con la privacidad de la información de sus clientes y de sus usuarios. Bueno, amigos, como ven, de verdad que placer de haber tenido un experto a la talla de Mario Mateus de American Defense Agency el día de hoy en Edumondo, porque además no crean que porque sean pequeñas o medianas sus empresas no están vulnerables, son las que más estarían necesitando servicios profesionales de un consultor de esta talla, porque el crimen cibernético es como el crimen callejero. Si estamos solos, pues estamos más vulnerables a estos ataques. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Gracias. Nos vemos la próxima semana en Edumondo a través de la plataforma Edu Digital Media. Muchas gracias.